Ilustres maestros, nuevamente nos vemos por esta vía. Espero que estén bien. Y claro está, ya han ido trabajando en este tipo de fundamentos, de organizaciones y también de descripciones racionales, que de eso precisamente se trata esta materia, saber investigar, que no es nada fácil en efecto, pero al final de cuentas, recuerden que les comenté al principio que uno de los grandes mitos del método científico es que algunos solamente pueden hacer investigación, y no es verdad. Siempre y cuando, claro está, podamos seguir un camino metodológico, eso nos va a dar también vías para que podamos dar sustento a las afirmaciones que tratamos de hacer, pero también tratarnos de equivocarnos menos. De eso se trata el método científico, ilustres maestros. Claro está, no ha sido nada fácil este tipo de acercamientos y sobre todo el punto de vista crítico para nuestro tiempo. Bien, les doy nuevamente la bienvenida a esta introducción del tema 2. Claro está, ya prácticamente ya son más que expertos en este tipo de configuraciones. Recuerden esto, que vamos siempre por la vida haciendo conjeturas. Todo el mundo hace conjetura. ¿Qué significa esto? Postulados. Es decir, el día de hoy hará calor, mi vecino me cae mal, etcétera, o le caigo mal, etcétera, etcétera. Son conjeturas. La mayoría, inclusive, podemos decir, de los grandes sufrimientos que se da en la vida humana, se da a través de las conjeturas. Sufrimos por algo que no ha pasado, o a lo mejor ni pase. Por lo tanto, lo que se trata en este proyecto doctoral 3 es que se haga un planteamiento totalmente certero y organizar nuestro propio trabajo investigativo. Recuerde muy bien que un investigador no solamente mira hacia el futuro, sino la mayoría de sus argumentaciones provienen del pasado. Ese pasado me recuerda muy bien lo que comentó Cicerón, otro gran investigador romano. Llegó a decir que la historia es maestra de la vida. Vida e historia. Por lo tanto, recuerden que la propia historia es una maestra por el cual nos puede ir enseñando, y es ahí donde se encuentra depositada la mayoría de su trabajo de investigación. Deduzco que ya en el tema 2 ya tiene más que claro y ya tiene un adelanto de su proyecto de investigación, sea tesis o tesina, como ya lo habíamos hecho en la descripción. Muy bien, aquí en el tema 2 van a ir abordando, como ya anteriormente les había comentado, haciendo un poco de recalentado, el concepto. Recuerden que el concepto tiene diferentes puntos de vista a lo largo de la historia. Por ejemplo, un investigador educativo dice, quiero revisar el impacto que ha tenido la enfermedad del COVID, la pandemia, en la educación básica en México. Y dice, voy a empezar con la escuela que se encuentra en este lugar para investigar a los niños haciendo un tipo de trabajo más específico. A eso le llamamos el método inductivo. Partir de los aspectos concretos, de lo particular, hacia lo general. Una vez revisando esa institución educativa, puedo decir, haré una deducción más general. Puedo decir que sí ha tenido impacto la pandemia en el ámbito de los niños y los profesores. Ese método inductivo va de la mano con el concepto. ¿Quién fue el que lo inventó? Fue un griego que les comenté, un griego que andaba por ahí en el ágora, andaba descalzo, pelón, era totalmente calvo, panzón, llamado Sócrates. El concepto es eso, pequeños aspectos particulares que ayuden al propio investigador para hacer deducciones, ahora sí, deductivas. Inductivo, particular a lo general. Deductivo, de lo general a lo particular. Claro está, lo deductivo, su creador fue un inglés, se podría decir político, llamado Francis Bacon, del siglo XVIII. Él precisamente fue lo del método totalmente deductivo.
Y a veces ahí recae el problema de todo investigador, ilustres maestros, porque pretendemos hacer siempre argumentaciones generales. Y ese es el error contemporáneo que vivimos, ¿no lo creen? En decir, por ejemplo, del punto de vista de lo que es el movimiento feminista, en decir, todos los hombres son malvados. Esa es una argumentación totalmente deductiva, pero es claro que tiene falsedades porque no todos los hombres son malvados, ¿no lo creen? Por eso es importante el concepto, partir de aspectos concretos para poder llegar, ahora sí, a argumentar algo que sea certero. Claro está que dentro de este recorrido de que muchos van a hacer, se van a encontrar también con otra connotación, otra categoría. Por ejemplo, la palabra biblios viene del griego clásico, que significa biblioteca, o comúnmente se le ha dicho biblios, que significa libros. De ahí viene la palabra Biblia, ¿no? Que significa libros. Precisamente la biblioteca proviene desde siglos muy atrás. Por ejemplo, un bibliotecario llamado Andrónico de Rodas, siglo I a.C., la biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Pérgamo, etcétera, etcétera. Cada una de estas bibliotecas tenían un cierto código. Por eso van a abordar lo que se llama el área de catalogación. Este tipo de catálogos puede ayudar a un investigador. No es que el investigador quiera ser pues un especialista en biblioteca, no, pero al menos pueda identificar en qué departamento, en qué apartado, en qué lugar puede inclusive tener un orden el conocimiento. A veces, claro que cuando uno empieza a rascar, recordando un poco el término arqueológico, rascar el tiempo, el pasado, se va uno dando cuenta que a veces hay literatura escasa. Por eso aquí viene un sistema de alerta en este tema 2. Tengan mucho cuidado, maestros. Si el tema que van a elegir, revisen bien si tiene literatura. Si no, se van a meter en una gran dificultad. Porque un proyecto, o sea, tesis o tesina, habla de otros. Un libro habla de otros, ¿no? Por lo tanto, investiguen bien que tengan esa área de información adecuada, si no, va a ocasionar precisamente grandes dificultades y pues frustración sobre todo. Esa va a ser una de las variables que van a revisar. También van a ver sobre las ventajas de las memorias bibliográficas. Este tipo de memorias tiene que ver mucho con el concepto a corto y largo plazo. Por eso es importante, ilustres maestros, que hagan anotaciones, que hagan sus tipos de organizaciones en una computadora o en papel. Yo me acuerdo que cuando presenté mi tesis del doctorado, pues yo hacía anotaciones de qué tipo de literatura me va a ayudar en este momento y en el pasado. A eso le llamamos memorias bibliográficas. El tipo de información que está en este momento, que está disponible, o lo que puede ser en un futuro. Por ejemplo, se va a publicar un libro en un mes. Va a ser sustancial en mi tesina. Por eso lo tengo que llevar cada quien en ese concepto de memoria. Eso lo van a ver. Van a ver también la asignatura topográfica. ¿Qué significa esto? Fuentes de consulta. Las fuentes van a ver también lo que es el formato ENAPA 7, hay también el formato Chicago, el formato Harvard, etc. Las fuentes de consulta es dónde van a tomar la información. Las redes, claro está, hay buena literatura, Google Académico, bibliotecas públicas también online, o claro, van a un centro físico y digan, bueno, voy a tomar información. Recuerden, las fuentes de consulta que son más, se puede decir, más fieles para un investigador son los libros. No lo olviden. Y después de los libros vienen los artículos. Y luego de los artículos vienen páginas de internet, pero con mucha reserva. Porque muchos son software libres y a veces se publica infinidad de aspectos que no tienen claridad. Eso van a ver, ilustres maestros, en este tema 2. Como saben,
una gran aventura del pensamiento. Muy bien, queda al pendiente, ilustres maestros.